Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por volver a acompañarnos hoy domingo por Niños Cantores Televisión en el programa La Gente Quiere Saber. Hoy tengo un invitado muy especial, una persona a quien respeto, admiro y quiero mucho, el padre Andrés Bravo. El padre Andrés lo conocí, nos conocíamos, vamos a decir socialmente, ¿no? Sí. Coincidíamos en Maracaibo en ciertas ocasiones, pero realmente lo conocí muy bien en lo que puede conocerse a otra persona, porque fuimos compañeros de trabajo casi por 20 años en la Universidad Católica Cecilia Costa. El padre Andrés acompañó toda mi gestión como rector de la UNICA desde 1998, abril del 98, hasta diciembre del 2017. Profesor de la Facultad de Filosofía y Teología, capellán de la universidad. Después asumió una importante responsabilidad como fue organizar cada año la doctrina social de la Iglesia. Y el padre Andrés es una persona muy acuciosa, intelectualmente agudo, observador, estudioso, y viene publicando artículos y trabajos sobre la nueva evangelización, la iglesia latinoamericana, es decir, un sacerdote, no sé si muy atrevido de mi parte, absolutamente conciliar. O sea, un sacerdote que entendió muy bien la exigencia de Juan 23 de ayornarse, mantenerse al día, y con la frase famosa que se utilizó en uno de los documentos del concilio, que la iglesia está en la historia y camina con la historia. O sea, una persona centrada en la iglesia venezolana, encarnado en la iglesia de Maracaibo, oriundo del Moján, del cual se siente muy orgulloso. Creo que regresa muy periódicamente a su tierra natal. En fin, una persona que realmente es de respetar, admirar y respaldar. Hoy lo hemos invitado porque vamos a tocar un poco todos esos temas, ¿no? La iglesia venezolana, la iglesia universal. En este momento viene un evento importantísimo de la iglesia universal, como es el sínodo amazónico. Vamos a hablar un poquito de eso. El magisterio de Francisco, que a veces resulta un poco polémico, alguna gente no lo entiende. Entonces, bueno, realmente las pautas no las voy a establecer yo, sino el propio padre Andrés, de acuerdo a lo que él quiere tocar dentro de esta temática tan amplia, ¿no?, y tan importante. Bienvenido, padre Andrés. Muchas gracias por la invitación y muy halagado con lo que dice. Yo también lo admiro y lo quiero. Yo pienso que hoy en día para la iglesia es un reto grande la situación de Venezuela y del mundo, y yo creo que, a mi parecer, está dando respuesta muy certera por medio del Papa Francisco, y en Venezuela más específicamente por medio de la conferencia episcopal, una conferencia episcopal compacta, unida, a pesar de la diferencia que naturalmente tienen las personas humanas, porque no es una serie de cosas, sino una unidad en la diversidad, como se presenta la iglesia. Y una iglesia en comunión, en colegiatura y comunión. Una iglesia en comunión, sí, señor. Y en eso el Papa Francisco ha insistido mucho, el respeto a las conferencias episcopales de cada país y bueno, las decisiones que ellos toman. A mí me parece que la iglesia tiene un gran reto hoy en día, porque la situación se ha tornado un poco difícil en lo cultural y en lo moral, y allí la iglesia es la que tiene la palabra, porque bueno, los políticos, los economistas, los especialistas, los académicos son los que dan respuesta académica, técnica, política, económica,
pero la Iglesia ya se centra en la dignidad del ser humano y la creación de una conciencia humana, social, y el compromiso con la moral del ser humano. La Iglesia, bueno, piensa la Iglesia de hoy ha crecido mucho. Uno de los crecimientos más grandes de la Iglesia ha sido el martirio. Cuando hay mártires, hay una Iglesia viva, crecida, y yo creo que nos acercamos al reino de Dios cuando hay mártires, porque significa que hay personas entregadas que viven la cruz de Cristo. Claro. ¿Ve? Y si hay personas entregadas en la iglesia, y como iglesia, que vive la cruz de Cristo, bueno, de allí a la resurrección, de allí a la vida nueva, de allí al reino de Dios. Por eso en América Latina ha crecido mucho en este sentido. Sí, normalmente hay una distinción que se utiliza en una sola iglesia, evidentemente, ¿no? Ecuménica, universal, pero muchas veces para analizar ciertos aspectos de la iglesia se habla de la iglesia constantina y la iglesia evangélica o profética. Sí, una iglesia institución que tiene que es una institución que tiene sus estructuras, su organización, etcétera, su diversidad cultural, antropológica, y la iglesia profética, que es el martirio, sí, que anuncia y que realmente da testimonio, ¿no? Yo creo que sí, la imbricación de ambas son necesarias y se acompaña. A veces entran en contradicción, a veces sí, entran en contradicción, en conflicto, y hay momentos importantes en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, el momento de San Francisco de Asís, que está emblematizado sí, como una iglesia que podía producir escándalo en algún momento en los altos niveles, y la iglesia de a pie, que San Francisco ejemplifica muy bien, ¿no? Igual, por ejemplo, el gran desafío frente a un mundo que cada día lo relativiza todo, la iglesia tiene que entender esa situación, pero al mismo tiempo tiene que también dar el mensaje de lo permanente, ¿no? La dignidad, la libertad, el bien común, etcétera, ¿no? Orientar. Sí. Hay una reflexión de un teólogo latinoamericano que me gustó mucho porque me aclaró mucho la situación. Usted sabe que hay dos pilares fundamentales en la historia de la iglesia, como es San Pedro y San Pablo. San Pedro representa la institucionalidad. San Pedro es la Jerusalén, la iglesia institución, con todo lo de la ley, toda la organización de la iglesia, que es importante. Claro, porque claro. Estamos en este mundo. Inevitable. Pero hay una iglesia que representa a Pablo. Una iglesia no, es la misma iglesia y una dimensión que representa sí, Pablo, que es la iglesia misionera, carismática, profética, que lleva el martirio, bueno, lleva el martirio todos, pero son dos complementariedades, una unidad complementaria. Una unidad complementaria, sí. Llega un momento en que, como usted dice, hay el conflicto, el encuentro, el desencuentro, como pasó con Pablo y Pedro. Claro. Llega un momento en que se le exigía a los paganos las leyes y las tradiciones judías para convertirse al cristianismo. San Pablo dice que no, y en eso se produjo un concilio, el primer concilio de la iglesia, que lo pueden buscar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, donde se reúnen los apóstoles para plantear ese problema, el primer problema, diría, cultural. O sea, ¿cómo dejar de ser judío, pero asumiendo la cultura judía, que era el planteamiento? O sea, sí, ¿cómo adoptar la nueva doctrina sin ser judío? Sin ser judío. Entonces, San Pablo dice que no, que el cristianismo es otra cosa, ¿no? Y
eso lo comprendieron después. Pero tuvieron su discusión, claro, y su encuentro y desencuentro, hasta que en el primer concilio de Jerusalén, lograron conciliar. Muy bien. Continuamos el próximo segmento con el padre Andrés sobre la iglesia en la historia que camina con la historia. Continuamos con el padre Andrés Bravo sobre temas de interés para todos y particularmente para el mundo católico cristiano, ¿no? Un poco la iglesia que suscita siempre discusión, como debe ser, como algo que está vivo. Sí. O sea, no. Venía conversando el padre Andrés sobre un poco, en términos simbólicos, lo que representa San Pedro como institución y lo que representa San Pablo como evangelización, y cómo estas posibles diferencias o contradicciones iniciales se resuelven en el primer concilio, en donde la iglesia va elaborando de manera práctica ese caminar con el mundo, con la gente, ¿no? Eso está planteado, siempre en todas las épocas se ha planteado algo parecido a eso. Hoy está planteado. Por ejemplo, hay un proceso que a mí en lo particular me interesa mucho, y es como una iglesia católica romana, muy marcada por la cultura europea occidental, hoy en día, digo hoy en día, las últimas décadas, el último siglo, viene desafiada por una iglesia de verdad cada vez más ecuménica, no solamente por el número de fieles de África, de Asia, de América Latina, etcétera, de América en general, sino también el problema cultural, o sea, la encarnación cultural del mensaje, ¿no? Y la cantidad de sacerdotes, misioneros, religiosos de otras nacionalidades. Por ejemplo, en este momento, de manera muy emblemática, muy importante, comenzando el siglo XXI, tenemos un papa de origen argentino, descendiente de migrantes, de paso. Y tenemos al Papa Negro, el general superior de los jesuitas, venezolano, amigo nuestro, el padre Arturo Sosa. Bueno, esa es una novedad. Y entiendo que en el nombramiento o la designación del padre Arturo Sosa tuvo mucho que ver, o sea, que hoy en día la Compañía de Jesús, que era básicamente vasca española, ahora resulta que la mayoría de los jesuitas son de origen hindú, africano, asiático, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que eso es muy importante. Lo mismo, en lo personal, a mí me llamó mucho la atención cuando descubrí el movimiento de los focolares, que Chiara Lubich hace un planteamiento, a mi juicio, muy interesante, ¿no? La dinámica de los diálogos, el diálogo entre católicos, el diálogo con las otras iglesias cristianas, el diálogo con el mundo religioso no cristiano, el diálogo con el mundo no creyente, con el mundo ateo, y el diálogo de las culturas. O sea, realmente esto abre un mundo increíble que ponen en entredicho los famosos etnocentrismos que reducían la humanidad a una visión colonizadora, ¿no? Entonces estamos en pleno proceso de descolonización mental, religiosa, ¿verdad? La iglesia tiene que navegar en esas aguas. Así es. ¿Cómo está navegando? Bueno, el Papa Francisco, un latinoamericano muy espontáneo, pero muy claro y con mucha cultura teológica y filosófica y humanística, y con una experiencia extraordinaria en el punto de vista pastoral y el punto de vista de relaciones entre las iglesias y organizaciones, porque estuvo trabajando en el CELAN, el Consejo Episcopal Latinoamericano, y estuvo participando. Allí conoció muy bien la iglesia venezolana, sí, y entiendo que hizo una gran amistad con algunos sacerdotes venezolanos, particularmente Baltasar Porras, que compartieron, entiendo, la responsabilidad de las conferencias episcopales argentina y venezolana en simultaneidad, ¿no? Sí, ciertamente, muy amigo del cardenal Baltasar Porras y de otros tantos. Sí, claro. Tanto que
nombra sustituto del Estado Vaticano. Edgar Peña, Maracucho, Edgar de Saladillo. Maracucho de Saladillo, sí, Sí. señor. Y eso trae consigo una gran esperanza, una gran satisfacción de que hay una mirada a Venezuela y no hay una indiferencia como lo Y acusa. Parolín, secretario de Estado, fue anuncio aquí en Venezuela unos cuantos años. De denuncio es que se fue para allá. Sí. Mire, yo creo que el Papa Francisco ha planteado varias cosas importantísimas que resta a la Iglesia y resta al mundo. Primero, yo quiero una iglesia pobre para los pobres. Ya el pastor tiene que oler a oveja. Tiene que vivir con las ovejas y dentro. Con las ovejas. No, la misión, la iglesia tiene que ser misionera en salida, ir a la periferia. Pero no solamente a la periferia geográfica, sino también salir al encuentro con el otro, con el, como dice usted, con el católico, el mismo católico indiferente o alejado, el de otra religión, el ateo, el conflictivo. A eso es que el Papa exige una salida de nosotros mismos. Bueno, él dice que prefiere una iglesia que se manche y no que se quede encerrada enferma por cerrarse, por Juan esconderse. 23 se le atribuye una frase en esa dirección, cuando convoca el Concilio Vaticano contra la opinión en aquel momento de las estructuras vaticanas, institucionales. De manera él profética anuncia el gran concilio de la modernidad y una de las preguntas o una de las respuestas que dio, repito, puede ser inventada, pero que es muy gráfica, él dice, bueno, que tocaba abrir las ventanas de la iglesia para que entrara aire fresco, inclusive con el riesgo de una pulmonía. Mire, y no solamente lo dijo, sino lo hizo, literalmente. Él comenzó a abrir las puertas de las ventanas y las puertas del mismo despacho del Vaticano. Y como simbolizando que entre aire nuevo en la iglesia, que vaya fluyendo el aire nuevo y renovador. Con Juan 23 y esa frase y ese espíritu inquieto que pensaban, fue realmente inspirado por el Espíritu Santo, porque no lo esperaban de un anciano casi. Sí, porque él fue electo como esos papas ya muy viejos, de transición de poco tiempo, ¿no? Sí. Sin mayor trascendencia. Sí, pensaban que era un papa de transición, y como decía el teólogo Ives Congar, sí fue de transición, pero de una transición de una iglesia jurídica netamente institucional a una iglesia abierta, una iglesia... Y trajo la iglesia, a mi juicio, al siglo XX y al siglo XXI. Sí, señor. Sí, señor. Con una palabra italianísima, aggiornamento, ponerse al día, porque la iglesia normalmente tendía a atrasarse. Y no es solamente adaptarse al momento, sino responder al momento, ser respuesta al momento. Sí, porque en los últimos 500 años había habido una especie de retraso de la iglesia con respecto al desarrollo tecnológico y científico, al nuevo pensamiento, ¿no? La iglesia siempre fue muy timorata en aceptar que la Tierra era redonda, que no era el centro de tal. Todas esas cosas que la ciencia iba develando, de pronto la iglesia se da cuenta que se está quedando atrasada. En cambio ahora la iglesia ha entendido a la ciencia. Hay una imagen en ese sentido. Walter Kasper dice que la iglesia, que un cardenal, un gran teólogo alemán, dice que la iglesia ha ahorillado a Dios. Entonces la ciencia ha avanzado y nosotros hemos alejado a Dios hasta los límites de sacarlo. Y ahí Dios tiene que estar en el centro. Claro. Estamos conversando con el padre Andrés Bravo en La Gente Quiere Saber. Gracias por seguir acompañándonos todos los domingos
Estos programas después puede usted verlos las veces que quiera y compartirlo en YouTube, todos se suben a YouTube posteriormente. Y en el próximo segmento continuamos conversando con el padre Andrés Bravo. Bueno, continuamos con el padre Andrés, una conversación a mi juicio importante, porque es una visión general, evidentemente, de un poco la iglesia histórica, o sea, en el mundo, ¿no? Porque sí, estamos en el mundo, la iglesia no es una abstracción. Un poco el problema que se planteó Juan 23, el ayornamiento de la iglesia, ponerse al día, porque en los últimos 500 años la iglesia había perdido un poquito como el ritmo de los cambios económicos, sociales, tecnológicos, científicos, y en el siglo XX pues ensambla con esa dinámica, y hoy en día la iglesia forma parte de las vanguardias, en el sentido de que está discutiendo y está haciendo planteamientos sobre todas las cosas que interesan: el espacio, la conquista del espacio, la biotecnología, la responsabilidad ética del científico, la responsabilidad de la ciencia, los riesgos de la ciencia, el clima. Ahora vamos al sínodo de la Amazonía, en donde la Iglesia Universal va a discutir con los protagonistas locales de todos estos países involucrados sobre la Amazonía, que es un territorio realmente estratégico para el interés humano, a pesar de que Bolsonaro acaba de reivindicar de que eso es brasileño, ¿no? Que tiene razón en términos jurídicos, políticos, pero en términos de interés universal, de bien común, es un bien universal. Claro. Es una discusión que hay que seguir dando, ¿no? Y bueno, sobre todas estas cosas, el que ha marcado profundamente los papados contemporáneos, o sea, Juan XXIII, un papa de gran personalidad, como ya fue definido e identificado. Después Pablo VI, que le tocó la difícil tarea de conciliar a los tradicionales con los que querían dejar de serlo o no lo eran. Después, bueno, el papado largo e influyente y mediático, pero de mucha influencia real, de Juan Pablo II, con su estilo tan personal. Y ahora venimos, o sea, con, bueno, Benedicto XVI, que formó parte también de todo ese proceso, sí, y ahora Francisco, o sea que hay como una especie de identificación clara del liderazgo eclesial con estos papas, cada uno en su estilo, en su momento, ¿no? Pero hay una iglesia latinoamericana que también ha marcado pauta con sus conferencias. Me gustaría que también tocáramos eso. Bueno, usted sabe que el Vaticano II definió a la iglesia como un misterio, ¿no? Pero un misterio que tiene un rostro humano. Vaticano II fue el concilio convocado por Juan XXIII, entiendo que empezó en 1959 y termina en el 65. Sí. Bueno, en 59 fue la convocatoria. Y el anuncio. Sí. Y en 62 la inauguración, y en el 65 la clausura. Por Pablo VI. Sí. Mire, define como un misterio. O sea, la iglesia se deja ver ya en los orígenes. Vamos a la fuente real, que es la revelación divina. Un Dios que es comunión, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en una realidad interrelacional, íntima, de tres personas distintas, haciendo la comunión de amor. Y la iglesia se mira en ese misterio y se reconoce en ella. Y por eso es un misterio. Pero un misterio que se presenta ante el mundo y está encarnada en el mundo, como se encarnó el Hijo de Dios. Y tiene un rostro humano, está formada por hombres, por seres humanos. Y esa iglesia en el Vaticano II se proclama solidaria con el género humano y seguidora con el género humano. Y el concilio, sobre todo Pablo VI, lo especifica más en el discurso de clausura, y dice: la iglesia es la servidora, dice la doméstica de la humanidad, está al servicio de la humanidad. Entonces los pastores latinoamericanos se preguntaron
¿cuál es el mundo, qué humanidad es la que nosotros específicamente en América Latina tenemos que servir? Y se encuentra no con la humanidad europea secularizada, sino con la humanidad latinoamericana, con el mundo latinoamericano, llena de conflictos sociales, de injusticia, de maldades, de opresión, de explotación, de hambre, de miseria, y plegados de tanta injusticia, y lo ven como un pueblo dependiente. Y si es un pueblo dependiente, una humanidad dependiente, el servicio de la iglesia tiene que ser un servicio liberador. Una liberación que lo explica así, no es netamente, no es solamente económico, político, cultural, sino también una liberación integral. Y liberar al hombre de todo el pecado que hace daño, que divide, que sumerge en la opresión, en la explotación al ser humano. Y de allí surgió entonces, eso fue la respuesta que dio la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano en el 68, con la idea de la recepción del concilio en América Latina, cómo vivir el concilio Vaticano II en América Latina. Y se dieron cuenta de que hay que vivirlo en una iglesia liberadora, una iglesia organizada en comunidades base, para reflejar esas comunidades, organizar también al pueblo y dar una opción preferencial. Preferencial, no exclusiva, claro, porque si no, no sería preferencial, porque uno prefiere cuando hay opciones varias, ¿no? Preferencial por los pobres desde el Evangelio de Jesús, porque es la preferencia de Jesús. Sí, el 68 es una fecha importante, ¿no? En el mundo está simbolizado básicamente por el Mayo francés, la rebelión estudiantil y todo un poquito de esa protesta en los países industrializados, ¿no? En América Latina, o sea, el 68, o sea, está la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Medellín, en Colombia, y se publica un libro que va a tener una enorme difusión e influencia y va a suscitar mucha discusión. Teología de la Liberación, de Gustavo Gutiérrez, un sacerdote peruano, ¿no? Y que a partir de allí, pues los 70 y los 80, y especialmente con el conflicto centroamericano, Monseñor Romero, el del Cámara anteriormente en Brasil, etcétera, o sea, la iglesia latinoamericana entra realmente en un proceso de crecimiento, pero al mismo tiempo un crecimiento sumamente polémico, difícil, y que más o menos se iba después recogiendo las aguas en las diversas convocatorias de las conferencias episcopales latinoamericanas. Sí. Tenemos Medellín en el 68. Puebla en el 79. Puebla en el 79. Ajá. En 1992, Santo Domingo. Santo Domingo. Continuamos con el padre Andrés Bravo sobre temas importantes que a todos nos interesan: la Iglesia universal, la Iglesia histórica, la Iglesia en la historia, la Iglesia latinoamericana, el Concilio Vaticano II, el ayornamiento, los diversos papas y cómo marcan la Iglesia contemporánea. Y estamos en las conferencias episcopales: Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida. Casi medio siglo de historia muy viva, muy dinámica, ¿no? Que en Venezuela hemos también vivido de una manera particularmente intensa, y cómo la Iglesia ha ido navegando a aguas difíciles, ¿no? Ernesto Cardenal y el padre Escoto en Nicaragua, muy vinculado al sandinismo. Después viene el deslinde de la situación difícil del padre Camilo Torre en Colombia, con la violencia colombiana, los brutales asesinatos de sacerdotes en Centroamérica, en El Salvador concretamente,
la guerra civil centroamericana y cómo la iglesia estuvo muy vinculada y comprometida. De hecho, de ahí sale el mártir Monseñor Romero, que también me gustaría hablar un poquito de este tipo de este sacerdote, y que de alguna manera en estos momentos nosotros estamos viviendo. Porque en Venezuela en los últimos 20 años nosotros salimos de la isla de la fantasía que éramos. Sí. O sea, gracias a la renta petrolera nosotros tuvimos 70 años de bienestar, que se agradece. O sea, yo no me arrepiento de eso, claro. Y creo que eso tampoco es malo. Yo creo que la renta permitió que Venezuela saliera del feudalismo, saliera de la ruralidad del siglo XIX y llegara al siglo XX como una sociedad en proceso de modernización. Bueno, en estos últimos 20 años ese proceso fue interrumpido de manera brutal. Sí. O sea, alguien llegó y nos dijo: ustedes no son modernos, nosotros somos modernos, no somos prósperos, vamos a arruinar este país, vamos a acabar con PDVSA. Entonces resulta que en vez de crear un nuevo modelo económico, que superar el rentismo, acabó con el rentismo y no creó ningún otro nuevo modelo económico. Claro. Y total que nos dejó con hambre, arruinado, destruido y en emigración. Sí. Entonces, bueno, la iglesia venezolana ha tenido que convivir y vivir esa problemática, ¿no? Me gustaría conversar un poquito ya la iglesia, la perspectiva de la problemática no solo de América Latina, sino venezolana. Sí, la iglesia venezolana ha estado siempre en la vanguardia con su denuncia. En esto, antes de venirme, estaba yo colocando en Twitter una frase del compendio de la doctrina social de la iglesia, y decía: el amor también es denuncia, es compromiso, es construcción. Y yo pienso que en esta actitud está la Conferencia Episcopal Venezolana y la iglesia en general. La iglesia... A nivel político tenemos como símbolo a Arias Blanco, el obispo de Caracas, el arzobispo de Caracas, el 1 de mayo del 57, en donde con la pista de la doctrina social de la iglesia hace una denuncia de la injusticia del salario, del trabajador, etcétera, y anticipó de alguna manera lo que vino después, ¿no? Sí, Arias Blanco, el Monseñor Arias Blanco fue un enigmático, arrancó con una sorpresa que inspiró el golpe de Estado, o acabar con la dictadura de Pérez Jiménez. Ya no se puede decir la última dictadura, porque estamos viviendo... Lamentablemente, ¿no? Estamos viviendo... Estamos hablando de la penúltima por ahora. Sí, hombre. Bueno, pero a mí me parece que fue de gran importancia, porque despertó conciencia. Inesperadamente fue un boom Lo que sucede es no tanto el contenido de la carta, sino el momento propicio, el simbolismo, que esperaban el pueblo, una palabra de la iglesia que de inconformidad. Sí, lo hiciera despertar, o sea, hiciera conmover la conciencia y buscar movilizarse hacia la liberación. Y después hay creo... Perdón. Ajá, sí. Perdón. No, yo creo que esa palabra todavía está por darse, ¿no? Ese mensaje, que se ha dado un mensaje muy contundente, pero ese mensaje falta todavía, que no se logra dar, a pesar de todas los documentos contundentes, hasta decir, por ejemplo, que esto es moralmente inaceptable, y que es una tragedia, y es la iglesia la que ha dicho que esto es, primero, que eso es dictadura y que no se puede, y que la iglesia ha dicho que la democracia no se puede negociar. La democracia es lo que nosotros tenemos que defender. Es un valor civilizatorio, igual que los derechos humanos. Pero yo creo que ese punto, ese mensaje contundente que despertará a la conciencia de los venezolanos, todavía está por darse. Me gusta esa observación, porque la comparto. Yo creo que la Conferencia Episcopal ha jugado un gran papel
Por cierto, el arzobispo actual de Maracaibo, Sí. Monseñor Azuaje, es el presidente de la Conferencia Episcopal. Y cuando tuvimos a Monseñor Ubaldo, también tuvo una época que era presidente de la Conferencia Episcopal, y lo mismo Monseñor Ovidio Pérez Morales. Y lo mismo Monseñor Roa. Y Monseñor Roa, de tal manera que los arzobispos de Maracaibo han tenido un papel protagónico en la Conferencia Episcopal al presidirla en sus respectivos momentos, ¿no? Entonces, no hay duda que de la conducta adecuada de la Iglesia venezolana vía Conferencia Episcopal, ¿no? Hablamos de Arias Blanco, pero igualmente hay un sacerdote que fue muy importante para consolidar el proyecto democrático del 58, que fue Monseñor Quintero, el primer cardenal venezolano, sí, que fue el que ayudó a reconciliar a Acción Democrática con los socialcristianos, que ayudó sí a reconciliar a los diversos sectores sociales e institucionales que estaban en conflicto, que venían de los problemas del 45, y que permitió que el primer gobierno democrático de Betancourt sobreviviera y después pudiéramos elegir a León y a Caldera y al otro y al otro, o sea, 40 años de bipartidismo con sus desviaciones y defectos, pero que permitió la época más larga de vigencia de una constitución, la del 61, y un momento estelar en el proceso político venezolano y económico, ¿no? Pero bueno, esos son tiempos pasados. Coincido con usted de que quizá ha faltado la voz profética. El Monseñor Romero, el Monseñor Elder Cámara, el Monseñor tal, el con nombre y apellido, que diga las cosas que está diciendo la Conferencia Episcopal, pero que se diluye en el anonimato sí de un documento que lamentablemente muy poca gente lee. Sí. Escuchan, pero muy poca gente lee. Yo creo que esa palabra que ellos no han logrado encontrar, ni nosotros, ni yo sé cuál es, sí, ni nadie sabe, en realidad, porque están haciendo los mejores esfuerzos, pero esa palabra, ese discurso contundente aún falta, pero no se sabe, ya Dios le inspirará. Sí. Pero sobre todo, la iglesia tiene una gran esperanza en los jóvenes, en los pobres, tiene una gran esperanza en ellos, porque realmente tiene que haber una respuesta política, claro, ¿sí? Y los líderes democráticos tienen que responder a esta realidad, la unidad, de exponer las apetencias de poder para buscar el bien común de todo, claro, que es la libertad. Ahora, eso ha frenado un poco el proceso de volver a la democracia, o por lo menos terminar con esta situación, cambio político que pueda darnos luces y métodos. Sí, abrir la puerta al siglo XXI. Al siglo XXI. Así es. O sea, necesitamos la voz profética imprudente, que incomode. Continuamos con el padre Andrés Bravo y el próximo segmento, que es la parte final del programa, quisiera que habláramos de las semanas de la doctrina social de la Iglesia, sí, que el padre Andrés ha liderizado de manera exitosa por 13 años, ¿no? 13 años. Continuar el próximo segmento. Bueno, ya en la parte final del programa, agradecemos que usted nos acompañe todos los domingos, nos haya acompañado en este programa con el padre Andrés Bravo. En esta parte final, bueno, yo quería referir algo que tengo particular empeño que quede registrado, ¿no? El padre Andrés, durante mucho tiempo fue capellán de la UNICA, durante mi gestión rectoral en la UNICA. Y un día el padre Andrés me llega y me dice, mire, esta Universidad Católica necesita un patrono, y me propone el padre Alberto Hurtado, sacerdote jesuita chileno, y yo no lo conocía, no tenía noticia del padre Alberto Hurtado, pero evidentemente apoyamos la iniciativa, lo llevamos al Consejo Universitario, apoyaron la iniciativa y Monseñor Ubaldo le dio el visto bueno, de tal manera que el padre Andrés
ese reconocimiento yo quería hacérselo de manera pública porque tiene que ser así. Igualmente el padre Andrés es una persona muy activa en redes, en medios, tiene Twitter. Sí. Ahora usted puede anunciar cuál es su Twitter y cuál es su blog, lo que tenga ahí para que lo sigan, porque él publica de manera sistemática densos artículos y documentos y reflexiones, básicamente en torno al tema iglesia y el tema doctrina social de la iglesia. Y el padre Andrés anima desde la primera convocatoria lo que se llamó la Semana de la Doctrina Social de la Iglesia. Después fue convertido en centro de investigación de la UNICA para la doctrina social de la Iglesia, y después la Iglesia, la arquidiócesis, lo asumió como centro arquidiocesano para la doctrina social de la Iglesia. Y viene animando el padre Andrés y un equipo de personas, evidentemente, que lo acompaña, que lo viene acompañando, 13 convocatorias. La última acaba de realizarse ahora en el mes de septiembre, y sobre eso queremos hablar en esta última parte del programa. Bueno, la 13ª semana de la doctrina social de la Iglesia, quisimos homenajear a dos grandes pastores que el año pasado fueron elevados a los altares, es decir, fueron canonizados, hechos santos, que es el Papa Pablo VI y el arzobispo de San Salvador, mártir Oscar Arnulfo Romero. Le llamamos Romero de América. En torno a ello hicimos una conferencia, la primera y la última conferencia. La primera fue sobre, también homenajeamos en la tercera conferencia general del episcopado latinoamericano en Puebla, que estamos celebrando en este año 40 años. 40 aniversario. 40 aniversario, y la primera conferencia fue en torno a esta conferencia y el testimonio de San Romero de América. La dictó el rector de la Universidad Católica, Cecilio Acosta, Eduardo Ortigosa, el padre Eduardo. Y la última, el último día, que el cierre, la clausura de la 13ª semana de la doctrina social de la Iglesia, sobre Pablo VI, el magisterio social de Pablo VI, que fue muy amplio, muy rico, muy profundo, el Papa de la modernidad, del diálogo, es decir, y la dictó el doctor Yepe Boscán. Guillermo Yepe, un gran colaborador todo el tiempo de esta semana, ¿no? Y tres temas específicos políticos urgentes en esta época es la conciencia social. Fue una conferencia que desarrolló el doctor Jorge Sánchez Merián, y la organización popular, que desarrolló y dictó el doctor Elman Persson Pernía, y participación ciudadana, que la dictó Rafael Díaz Blanco, el doctor Rafael Díaz Blanco, Rafi Díaz. Sí. Fueron extraordinarias, la participación de los estudiantes fue extraordinaria, no tanto en números como en inquietudes, muy participativa, con mucha idea, con mucha pregunta, con muchas inquietudes. Eso es lo más novedoso, claro, que tuvimos. Sí, yo creo que tiene mucho mérito haber mantenido la continuidad. O sea, porque las cosas en Venezuela prácticamente a veces empezamos, mucho entusiasmo y desaparecen. No, 13 años, 13 convocatorias, muy importante, de un tema que mantiene plenamente su vigencia, ¿no? Para ustedes, quien no maneja la información, la doctrina social de la Iglesia realmente es una doctrina que nace con la Iglesia. Sí. De hecho, hay un libro de Gino Giordani que a mí me impactó mucho, lo social en los padres de la Iglesia, ¿no? Pero en términos formales de documento, se ubica el comienzo
documental, vamos a llamarlo así, de la doctrina social de la Iglesia en el año 1891 con la Rerum Novarum de León XIII. Ya el título, a mi juicio, marca una filosofía, una orientación de las cosas nuevas. Es decir, como las cosas nuevas siempre van ocurriendo, la doctrina social de la Iglesia acompaña a las cosas nuevas. Y esa reflexión se ha mantenido desde el año 1891 hasta nuestros días. Y así cada papa prácticamente ha dedicado una encíclica o varias a temas fundamentales. La paz, el caso de la famosa encíclica Pacem Terre del propio Juan XXIII, Popularium Progressium de Pablo VI, el discurso en las mismas Naciones Unidas, fundamentado en esta encíclica, que fue un gran discurso. Juan Pablo II, Razón Fe y Razón, una encíclica importantísima, pero además otras. La Exerce, sobre el trabajo, sobre la familia. Sollicitudo Rei Sociali, que celebró los 40 años de Popularium Progressio. Sí. De tal manera que ha habido una concatenación de documentos y al mismo tiempo muchísima gente reflexionando, no solamente acompañando y difundiendo estos documentos, sino reflexionando desde las propias realidades, las propias conferencias episcopales, nacionales, etcétera. Y de hecho hoy se puede hablar de una doctrina social de la Iglesia verdaderamente ecuménica, que responde a las realidades asiáticas, africanas, europeas, latinoamericanas. Evidentemente tiene mucho más fuerza aquella que tiene que ver con países en donde el problema social sigue siendo dramático, agudo y que afecta a muchísima gente. Bueno, ya para terminar, quisiéramos que el Padre Andrés diera sus señas electrónicas y su presencia en las redes y unas palabras finales. Y muchas gracias por acompañarnos. Sí, no, simplemente José ABH en mi Twitter. Tengo un blog que se llama Fe y Café. Lo pueden encontrar en las redes, mi blog. Fundamentalmente manejo esas dos cosas. Y bueno, yo le agradezco mucho esta invitación, sus palabras, su estímulo, su valoración de mi trabajo y de mi trayectoria, y estoy a la orden siempre para servirle. Un saludo a su familia, un saludo a todos los que los rodean, al equipo de este programa, a Juan Pablo. Muy bien. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos otro domingo en La Gente Quiere Saber, y confiamos que nos siga acompañando y que nosotros le sigamos siendo útiles desde este programa. Muchas gracias.